Shamushka kapaychi mashikuna kay katirikunata vitzkachipanchi kikinkuna rikushpa ayudapaychi. Shinallatak yalichirishpa mashna mashikuna mana Tayta Diosta riksikunaman chayangapan munapanchi. Shinallatak ayudapaychi munanimi nishpa kilkaripaychi. Ashtawan kay rikushkakunawan mirarishpa ringapan munapanchi. Bienvenidos queridos hermanos, le damos la bienvenida a nuestro canal Levántate y Resplandece. Si esta es la primera vez en nuestro canal, te invito a que suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, y también ayúdanos compartiendo y dando like para que YouTube siga recomendando a muchas personas más. Únanse, ricupaychi, ñamuyu gripanmari. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Bienvenidos a las preguntas que nos afirman a la fe cristiana bíblica. El tema que hoy queremos hablar es Jesús me conoce. Es uno de los temas más importantes que debe estar en el corazón de la iglesia, en el corazón de cada uno de los cristianos. Jesús me conoce. No puede la iglesia de Cristo autoengañarse por el tiempo de cristianismo, el tiempo de servicio, ni por el tiempo de ser miembro de una iglesia. No puede autoengañarse un cristiano por el tiempo de que ha sacrificado o ha levantado una iglesia, ha discipulado a alguien o ha ayudado a alguien. No puede la iglesia de Cristo autoengañarse, porque en este tiempo muchas de las iglesias de Jesús, la iglesia de Cristo, ha comenzado a autoengañarse en el tiempo de cristianismo, el tiempo de que ha sido predicando, el tiempo de que ha estado sirviendo, el tiempo de que ha estado ayudando a alguien, el tiempo de que ha sido un miembro activo de una iglesia, el tiempo de que ha estado sirviendo en el templo. Por ello, la iglesia se autoengaña y dice que está listo, que Jesús pueda venir y llevar a su iglesia. Pero hoy, esta tarde, quiero hablar del tema Jesús me conoce, mi obra, mi sacrificio, el tiempo de cristianismo, el tiempo de servicio a Dios, conoce mi obra. Y para ello podemos ir a Mateo capítulo 7, 21. Iglesia de Cristo, tenemos que volver a la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, la bendita palabra, la Santa Biblia. Mateo 7, capítulo 21, verso 23 nos dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora la pregunta de la iglesia debe ser entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre está escrito en la palabra de Dios, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo los entregó a toda la iglesia de Cristo, y dice: los 10 mandamientos se resumen solamente en 2. Y estos 2 mandamientos importantes son: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el 2 es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí la palabra de Dios nos lleva
para entender que la obra que yo hago, pues Jesús conoce. Me conoce como su seguidor, me conoce como su siervo, me conoce como su discípulo. Entonces la pregunta aquí es, entonces, ¿cómo sé? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad del Padre? ¿Cómo sé cuál es la obra que Jesús conoce de mí? Entonces aquí lo puedo decir en la palabra de Dios. Nos dice, Primera de Juan capítulo 7 verso 8 nos dice, amados, amémonos unos a los otros. El que no ama a su prójimo no conoce a Dios, porque Dios es amor. Este es uno de los mandamientos que resume de los 10 mandamientos. Amarás al prójimo. Es amar, es con obras. Amar no es simplemente sentimiento. Amar no es simplemente palabras. Amar es sacrificar por alguien. Amar es con hechos y obras. Jesús amó al mundo porque vino a este mundo, vivió, caminó su ministerio en esta tierra, visitó al que estaba enfermo, sanó al enfermo, levantó al caído, dio fuerzas para que siga para adelante, dio vista al ciego, liberó a todos los que estaban endemoniados, el cojo caminó. Jesús vino por amor a la humanidad y vino en sacrificio vivo que llegó hasta la cruz por obediencia. Entonces aquí es, ¿conoce mi obra? ¿Conoce como su discípulo? El servicio todo el tiempo que he sido como cristianos, ¿conoce Jesús mi obra? Entonces, ustedes preguntarán y dirán, entonces, ¿cómo yo sé cuál es la obra que Jesús conoce? A prueba. Lo voy a decir esto. ¿Qué es amar al prójimo? Ayude la carga unos a los otros. Gálatas capítulo 6, 2 nos dice, ayuden la carga unos a los otros. Hebreos capítulo 3, 13 nos dice, cada día exhorten unos a los otros para que ninguno de vosotros se endurezca en el engaño del pecado. Exhortar, animar a unos a los otros para que volvamos a la palabra de Dios, para que volvamos a los principios del camino en la verdad y la vida que está en nuestras manos, la palabra de Dios, para que volvamos a las huellas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las obras que Él mismo hizo en este mundo, nosotros también estamos en las mismas huellas. La pregunta que debe hacer un cristiano, un hijo de Dios, la iglesia de Cristo es, ¿la obra es conocida por Jesús? Segunda de Timoteo capítulo 2 también nos dice, que prediques la palabra tiempo y fuera de tiempo. Amar al prójimo es predicar de la palabra de Dios, predicar con las obras, predicar cómo yo aplico el evangelio en mi vida, predicar las buenas nuevas para que todos sean salvos. Jesús espera que tú levantes a predicar, porque Jesús espera y confía que tú abras la boca y lleves el mensaje de salvación. Porque Jesús vino para salvar a todos los que creen y confiesan que Jesús es el Señor y el Rey Todopoderoso y el Salvador personal. Continuamos. ¿Qué es amar al prójimo? Santiago capítulo 1 verso 27 nos dice, la religión pura es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardar sin mancha del mundo. ¿Estamos viviendo en eso, cristianos? ¿Jesús conoce la obra? ¿Estamos lo que Jesús nos mandó? ¿Estamos viviendo conforme a la Escritura? La religión pura, la doctrina pura es visitar a los huérfanos, ayudar en todo tiempo,
visitar a las viudas en tiempos de aflicción, ayudar unos a los otros. ¿Qué es amar al prójimo? Continuamos una lista que la palabra de Dios nos dispone. Colosenses capítulo 3, 13 nos dice: sopórtense unos a otros y perdonen unos a otros. La palabra de Dios nos dice que soportemos unos a los otros la carga y perdonemos unos a los otros. Si Jesús vino a perdonar nuestro pecado y nuestras ofensas, ¿quiénes somos nosotros para no saber perdonar al que nos ofende? Amada Iglesia de Cristo, es volver a la palabra de Dios. La obra debe ser conocida por nuestro Señor Jesucristo. Y la obra que Jesús conoce, aprueba, es esto, lo que hablamos, los capítulos y versículos de cada uno de los libros que hoy estamos viendo. Vivamos la Biblia. ¿Qué más es amar al prójimo? Marcos 9:35 nos dice: ser el serviente de todos los demás. Ser el serviente de todos los demás. Servir a alguien, no esperar que me sirva. Ayudar a alguien, no esperar que me ayude. Visitar a alguien, sin esperar que me tome en cuenta. Levantar a alguien, tus manos deben estar listo para ayudar a alguien. Mi amada Iglesia de Cristo, Filipenses capítulo 2, 13 nos dice: estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. La Iglesia de Cristo, los hijos de Dios, debemos vivir nosotros estimando a alguien como si hubiera sido superior a nosotros. ¿Estamos viviendo en eso, Iglesia de Cristo? ¿Estamos practicando la Biblia? ¿O es que el tiempo de cristianismo, el tiempo de servicio, nos lleva a engañarnos? ¿Jesús conoce mi obra? ¿Todo esto está encarnado en nosotros? ¿Toda esta palabra de Dios está en nosotros? ¿Estamos poniendo en práctica? ¿Estamos practicando? Hemos comenzado a dar pasos como hijos de Dios, a poner práctica, a vivir la Escritura. Y finalmente termino, mi amada Iglesia de Cristo. ¿Qué más es amar al prójimo? Primera de Pedro capítulo 3, versículos 8 nos dice la bendita palabra de Dios. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La palabra de Dios es tan claro. Entonces, mi amada Iglesia de Jesús, de nuestro Señor Salvador Jesucristo, la pregunta que siempre debe estar en cada uno de sus corazones es: ¿Jesús conoce mi obra? Si Jesús conoce mi obra, debo ser discípulo de Jesús. Debo caminar en las huellas que Jesús vivió en este mundo, sirviendo, lavando los pies a los discípulos, una de las enseñanzas de ayudar unos a los otros, ayudando las cargas unos a los otros, animando unos a los otros, visitando al huérfano y a la viuda, perdonando unos a los otros. Estimados hermanos, iglesias de Cristo, amar al prójimo es amar a Dios. Amar al prójimo es todo lo que hoy hemos visto. Mi amado hermanos, concluyó con esto. Jesús amó tanto al mundo y vino en sacrificio
propicio, como un cordero inmolado, para ser sacrificado por todos nuestros pecados. Jesús por obediencia llegó hasta la cruz. Jesús dijo: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? Es servir a la humanidad, traer la salvación, y por obediencia a la voluntad del Padre llegó hasta la cruz para que nosotros y toda la iglesia de Cristo sean salvos, seamos perdonados, seamos limpios, dignos hijos de Dios, coherederos con Cristo, real sacerdocio, ciudadanos del cielo. Amada iglesia de Cristo, vuelvan a la palabra de Dios, volvamos a la Escritura, vivamos lo que nos manda la palabra de Dios, apliquemos en nuestras vidas lo que está escrito, demos paso en las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús venga, nos diga: sí conozco como mi discípulo. No tengamos nosotros esa sorpresa, la iglesia de Cristo no tenga esa sorpresa de que diga: Jesús cuando vuelva, no te conozco. La palabra de Dios es tan claro. Jesús viene por su iglesia santa. Jesús viene en busca de la obra. Jesús viene en busca del fruto de cada cristiano. Y la obra debe ser conocida por Jesús de Nazaret. Y las obras que deben estar en el cristiano, en la iglesia de Cristo, debe ser todo lo que hoy hablamos. Vivencia entre los hermanos. Amar al prójimo no es sentimiento ni palabras. Amar al prójimo es con obras. Amar al prójimo es sacrificar, incomodar un poco y caminar para hacerlo bien, para alguien se levante, para que alguien tenga vida. Llevar el mensaje de salvación es incomodar, salir, llevar el mensaje para que todos sean salvos. Dios me los bendiga, el Señor los ayude y el Señor siempre nos ayude con su Santo Espíritu volver a la Escritura. Y la pregunta de la iglesia debe ser ¿Jesús me conoce? ¿Mi obra? ¿Mi sacrificio? ¿Mi tiempo de cristiano? ¿Mi servicio? ¿Conoce Jesús? Y no esperes, iglesia de Cristo, que Jesús cuando vuelva y diga: no te conozco. Dios me lo bendiga. Que el Señor los guarde. Muchas gracias.